Si puedes mirar un poco el nivel para estar seguro que lo tenemos bien. Sí, sí, y está bien, no está subiendo demasiado alto, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues estamos hoy continuando en 1 Timoteo, capítulo 3 hoy, y el pasaje tengo que admitir que es un poco curioso, porque es un pasaje donde se habla de cómo tiene que ser el pastor y luego cómo tiene que ser los diáconos. Y digo, es un poco curioso porque para mí predicar este mensaje es un poco raro, porque estoy hablando de cómo tengo que ser yo y cómo han de ser los que sirven también en la iglesia como diáconos. Y de alguna manera quizás se podría llegar a pensar, aquí sobra toda la congregación. Aquí se tendría que haber hecho reunión de pastores y diácono y haber hablado nosotros tres de estos temas. Y de hecho eso es algo que queremos hacer siempre. O sea, desde nosotros tener coherencia en nuestras vidas privadas, personales, en cuanto a lo que manda la Escritura. Pero os digo que predico este pasaje porque tiene también una importancia para nosotros. Bien, vamos a entrar en el pasaje. Como hemos visto, la estructura del libro básicamente son 3 hilos que están pues enlazados en el libro y estamos en ese tercer hilo, el orden en la congregación, y realmente lo que estamos haciendo hoy es la continuación del mensaje que empezamos hace 2 semanas. Hace 2 semanas, si recordáis, hablamos del capítulo 2 y vimos que realmente lo que está pasando, Pablo está tratando problemas en la congregación. Si recordáis, os dije que es como escuchar una conversación de teléfono, pero solo escuchas un lado. Y tienes que adivinar por lo que escuchas lo que se ha dicho al otro lado y lo que se responde. Y de los varios problemas que comentamos hace 2 semanas, quiero volver a ese problema porque ese es el contexto en que realmente Pablo está hablando aquí en el capítulo 3. Algunos hombres habían abandonado sus responsabilidades espirituales en la iglesia y había mujeres que ejercían una autoridad espiritual sobre la congregación. Si recordáis, lo que vimos en el capítulo 2 no era un tema de, de machismo, no era un tema de machacar a las mujeres, era un tema que Dios había establecido un plan que Él quería que los hombres lideraran la obra en su iglesia. Y aquí Pablo vuelve a ese tema, habiendo dicho, mira, estas mujeres no están haciendo lo que Dios ha diseñado en la iglesia, y ahora vuelve y habla de los hombres y de la autoridad en la iglesia y cómo se debe ejercer esa autoridad en la iglesia. Así que vamos a entrar en ese tema. La estructura, notamos que empieza con una primera introducción y habla de la buena obra. El que desea el obispado, buena obra quiere o desea. Y termina el pasaje una vez más en el 13 con ese pensamiento del buen ejercicio del diaconado. O sea, de alguna manera tenemos como si fuera un sándwich. Tenemos el pan a los dos lados en que él habla de lo que es el buen uso del obispado o del pastorado y un buen uso de lo que es el diaconado, ser diácono. Y en medio, pues hablas específicamente de características que han de presentar, tener los que son pastores y los que son diáconos. Bien, con esa estructura estamos listos ya para lanzarnos al pasaje. Quiero empezar sencillamente comentando un poco sobre la palabra obispo, porque quizás cuando escuchamos la palabra obispo, obispado, enseguida nos viene a la mente un edificio medio oficial en alguna capital, en Alicante, a lo mejor. Podemos hablar de otros sitios, ¿no? El obispado, y podemos imaginar pues personas con túnicas largas, negras, que van entrando en estos sitios, ¿no? Eso quizás nos viene a la mente
la estructura eclesiástica. Bueno, tenemos que reconocer que aunque la cultura religiosa ha llegado a estos extremos, en la Biblia la palabra obispo es sinónimo con la palabra anciano y también con la palabra pastor. Yo puse este pasaje aquí de Hechos 20, donde Pablo habla a los ancianos de la iglesia, y quizás tenemos tendencia de pensar, ancianos, estos son los viejitos, ¿no? Los que son muy, muy, muy mayores. Bueno, Pablo habla de los ancianos, los que llevan tiempo en el Señor, los que tienen madurez y los que ejercen esa autoridad en la iglesia. Los llama para reunirse con ellos y luego les dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A los ancianos Dios les ha puesto por obispos. Por cierto, la palabra obispo, ¿sabéis lo que significa? La palabra significa uno que tiene la visión sobre los demás. Fíjate, tenemos una palabra parecida en castellano, tenemos la palabra supervisor. Un supervisor en el trabajo es el que se acerca y te mira. ¿Hace otra cosa? Bueno, esperamos que sí, ¿no? Pero por lo menos aparece en determinados momentos y echa un vistazo a lo que está haciendo cada uno, y donde vaya el supervisor se mejora lo que es la productividad. Es un misterio de la vida. Y cuando se marche de la habitación, cae otra vez la productividad. Bueno, ese pensamiento de que ese anciano es también un supervisor, un obispo, no en el sentido de que el pastor aparece en tu ventana por la noche para mirar lo que está pasando en tu casa. Ese pensamiento no es. Más bien es uno que tiene que estar velando por la congregación. Si algo marcha mal en la congregación, y es fácil que algo marche mal, porque somos todos pecadores. Si algo empieza a marchar mal, Dios viene y ¿a quién llama? Llama al que está vigilando, el que tiene autoridad sobre lo que está pasando. Si algo marcha mal, empieza la pregunta por ahí. Si estáis pensando conmigo, decís, es como lo que pasó en Edén. Cuando las cosas empezaron a marchar mal en Edén, Dios bajó y ¿a quién llamó? No dijo, Eva, serpiente. Dijo, Adán. Fíjate, Adán es el que aparentemente ni estaba presente cuando se presentó la serpiente y habló con la mujer. ¿Pero por qué le llama Adán? Porque Adán tenía la responsabilidad de lo que estaba pasando en Edén y en su familia. Tenemos una estructura parecida aquí. Tenemos un obispo, un supervisor. Si hoy en día no usamos este término, es quizás porque el término se ha ido muy lejos y ya nos suena raro de llegar a la iglesia y saludar y decir, hola obispo. Nunca me ha pasado, nunca, ni lo deseo. Es un poco diferente, ¿no? Pero fíjate, el pasaje continúa y dice, para apacentar. Esa palabra apacentar, ¿qué es? Es el verbo del sustantivo que es pastor. Pastorear podría haber traducido. O sea, en este pasaje vemos ancianos, vemos obispos, vemos pastores y estamos hablando de las mismas personas. Entonces, cuando en este pasaje leemos del obispo, bien, para nosotros igual será más fácil sustituir y hablar directamente del pastor, bien, y tenemos el motivo para hacerlo. También vemos ese mismo juego de palabras en Tito 1, versículos 5 y 7. Por lo tanto, yo voy a hablar básicamente del pastor, aunque el texto que estamos viendo comenta ese de el obispo, el obispado. Bien, y la otra parte es los diáconos. Es curioso, el pasaje habla del obispo en singular y de los diáconos en plural, no porque no puede haber más de un pastor. De hecho, en Éfeso, la iglesia de Éfeso tenía múltiples ancianos, obispos y por lo tanto pastores.
sino porque en la iglesia tiene que haber por lo menos un pastor y muchísimas veces hay más de un diácono. Vemos en la iglesia en Hechos que había 7 diáconos al principio, una iglesia muy grande. Si en el día de Pentecostés fueron añadidas 3.000 personas y más tarde más miles, había 7 diáconos, pero seguramente que se fueron añadiendo más con el tiempo. Nosotros aquí en la iglesia empezamos hace unos años con 2 diáconos. En estos momentos tenemos un diácono y en algún momento pronto espero que nosotros podamos tener por lo menos 2 o más. Veremos cómo el Señor dirige en cuanto a eso. En Hechos 6 tenemos la historia de los primeros diáconos en la iglesia y hoy no es mi propósito de entrar en esa historia, pero yo creo que lo conocemos o si no, se puede volver a leer. Pero pregunto, porque esta pregunta surge muchas veces, ¿hay diaconisas? ¿Hay mujeres que pueden ejercer el diaconado? Y es interesante notar que en este pasaje, en medio del pasaje sobre los diáconos, de repente dice, y las mujeres, y de hecho se podría entender aquí que, bueno, hay hombres que son diáconos y hay mujeres que son diáconos, aunque os digo que la lectura más natural del pasaje me lleva a entender que estas mujeres son las esposas de los diáconos. Ahora, significa que no puede haber una diaconisa en la iglesia. Y quizás te viene a la mente Romanos 16, donde Pablo, saludando a la iglesia, manda saludos para una tal Febe, y que era, en nuestra traducción dice, servidora de la iglesia, pero tenemos que reconocer, en griego, la palabra es diaconisa. Entonces, la pregunta es, ¿Febe era diaconisa con D mayúscula, un cargo oficial de la iglesia o sencillamente era una persona que servía en la iglesia? ¿Cómo contestamos una pregunta así? Si tuviéramos una máquina del tiempo, quizás sería más fácil solucionar definitivamente esa pregunta. La verdad es que, bueno, no podemos definitivamente cerrar esta pregunta. Desde luego, mi perspectiva es que aquí Pablo parece indicar que los diáconos son más bien hombres que están tomando esa posición en la iglesia, pero tal como no se limita la iglesia a los que son oficialmente diáconos para que haya servicio, tampoco se limita a las mujeres que una mujer no pueda servir. Más bien todos deberíamos servir en la iglesia, tengamos o no un título frente a nuestro nombre. Lo que es más, yo no soy muy de títulos, porque en el momento que empezamos con el titulitis, ¿y mi título cuál es? ¿Cuál es mi título? Yo soy encargado general, no, asistente del encargado general de los libros. Bueno, yo he visto iglesias que tienen todo tipo de creatividad en cuanto a los títulos que ponen y parece ser que a cada persona que entra por la puerta le tiene que encontrar algún título para ponerle, cuando realmente lo que deberíamos estar haciendo es, vamos a servir, hermanos, vamos a amar los unos a los otros y servir. Si organizamos servicios, pues bien, está bien. No está mal tener a personas organizadas para decir, oye, mira, cuando hace falta café, tú vas a preparar el café. Cuando hace falta barrer un poco, tú vas a barrer. Cuando hace falta tocar el aire acondicionado, ya estamos entrando en temas reales, ¿no? Que intentar organizar, porque si no hay nadie organizado, pues lo que hemos experimentado es primero se levanta un hermano y sube la temperatura mucho, y a los 5 minutos se levanta otro hermano y baja la temperatura mucho, y aquí entre uno y el otro, pues estamos la gente pasando de un estado a otro. Bueno, se puede organizar, pero lo que yo entiendo es que hay una categoría especial que aquí tenemos que son diáconos.
no descarto la posibilidad de una mujer que sirva de una manera formal, pero noto en general que el término diácono en todos los textos de la Biblia se utiliza en masculino y solo en Romanos 16 encontramos en femenino. Bien, vamos a continuar y antes de llegar a lo que es la parte principal del mensaje, quiero hacer las siguientes observaciones. Primeramente, los requisitos para estos dos oficios. Estamos hablando del obispado o el pastorado y el diaconado. Tanto aquí como también en Tito 2 son básicamente iguales. Es curioso. Dirías, ¿no?, que para ser pastor pues tendríamos que tener 15, 20 versículos y para ser diácono 1 y 2. Por ejemplo. Sería mucho más estricto para el pastor que para el diácono y sin embargo no es así. Es muy, muy parecido. Se pide básicamente lo mismo del pastor como del diácono. Continúo. Lo que se espera del obispo y de los diáconos es realmente lo que se espera de cada creyente. Otra cosa interesante. No dice, por ejemplo, que el pastor tiene que estar en la iglesia por lo menos 30 horas a la semana y bueno, los miembros no hace falta hacer eso. El pastor tiene que vivir una vida santa y piadosa, pero no importa si eres un cristiano normal y corriente. ¿Me entendéis? O sea, no pone al pastor en un nivel súper alto y luego después, pues la gente normal y corriente están en otro nivel. De hecho, cuando hablamos hace unas semanas de las distintivas de lo que es una iglesia bautista, una de las cosas que comentamos es que realmente no tenemos la distinción entre los clérigos y el laico. Reconocemos estos términos, ¿no? El laico es la gente normal y corriente. Hay los clérigos. En Roma ha hecho una división increíble entre estos dos grupos. Para ser clérigo es muy, muy, muy estricto para llegar a ser clérigo. Un laico, eso con bautizarse de niño ya perteneces. Ese pensamiento no es un pensamiento bíblico. Así que noto que el pasaje, aunque realmente va dirigido a nosotros en cuanto al ministerio, realmente tiene una aplicación normal y correcta para cada persona sentada aquí en esta mañana. Y finalmente, el obispo y los diáconos han de ser un ejemplo para los demás cristianos. Aquí está el pensamiento. Lo que pide para el pastor y para los diáconos es realmente ser un ejemplo para los cristianos en general. Bien, con estas observaciones vamos a entrar en el pasaje. El pasaje básicamente sigue 3 puntos. Todo lo que vamos a ver aquí se puede encasillar en uno de 3 categorías. Primeramente, tenemos el carácter. Una vez más, no vamos a hablar del carácter del pastor y el carácter del diácono, porque realmente las palabras usadas vienen a ser prácticamente iguales. Luego hablamos de la familia y finalmente hablamos del ministerio. Bien, entramos en el primer punto, el carácter. El carácter tanto de pastor como de diácono, como también ejemplos para el resto de los cristianos, Pablo empieza con esa palabra irreprensibles. Irreprensibles. No sé lo que viene a la mente cuando escucháis esa palabra, pero está claro que no puedes reprender al pastor y a los diáconos. Bien, la palabra aparece en el versículo 2 y el versículo 10. En el versículo 2 específicamente del pastor, en el 10 específicamente de los diáconos. Bien, pero eso requiere un poco de explicación. ¿Qué significa que no se puede reprender al pastor y a los diáconos? Significa que están en un nivel aparte y caiga la boca. Nadie puede decir nada de nada porque es pastor o es diácono. Significa eso. Hoy en día estamos en una situación de política, no digo en España solamente, sino en todo el mundo, realmente luchando con ese tema.
Hemos dejado atrás dictaduras, hemos dejado atrás esos reyes totalitarios y tenemos una forma de gobierno que es democrática. Pero está la pregunta, ¿el rey o el presidente o el mandatario del nombre que sea tiene que dar contestación en cuanto a sus acciones? ¿Tiene privilegio especial delante de la ley? Esa es la gran pregunta que en estos días creo que estamos viviendo. Pues en cuanto a la iglesia, os digo que ese pasaje cuando habla de irreprensibles no está diciendo que el pastor es intocable, nadie puede decir nada del pastor. No es el pensamiento. Lo que es más, Pablo va a decir a Timoteo, si recibes una acusación contra el pastor, que sea por lo menos con un par de testigos, que haya testigos. O sea, fíjate, una persona puede acusar a un pastor. Por lo tanto, no significa irreprensible que no se puede acusar al pastor. Más bien es un llamamiento al pastor a vivir de tal forma que nadie podría llegar a reprenderle por sus acciones. La palabra viene a ser un poco como esas sartenes. Hemos comprado una sartén nueva. Y a mí se me fueron los ojos, bueno, después del precio. Bien. Se me fueron los ojos a estos que vienen con todos los dibujitos y pone, aquí no se pega nada, porque no hay nada peor para mí que hacer el huevo frito y cuando lo voy a dar la vuelta se me pega y bueno, después rompo y luego después Maribel me pregunta, ¿qué te ha pasado con los huevos hoy? Y digo, ya, otra vez. Entonces se me fueron los ojos a eso, ese pensamiento de que no se pega nada. Y al final no hemos comprado esa sartén porque Maribel dice que eso no es bueno. Eso hemos comprado otra que se supone que no se pega tampoco, ya veremos, que no sé todavía cómo va a ser. Pero ese pensamiento de el carácter del pastor debería ser de tal forma que cualquier reprensión no se le pega. ¿Por qué? Primeramente, porque debe estar andando conforme a la palabra de Dios. Santiago dice, cuidado con ese deseo de ser muchos maestros. Ay, yo quiero ser alguien importante en la iglesia. Yo quiero ponerme delante de todo para enseñar a todos. Cuidado, dice Santiago, porque los que enseñemos recibiremos mayor condenación. Eso es para decir, tengo que pensar 2 veces antes de predicar. Porque es fácil ponerse detrás de esto y tal, y predicar un mensaje y decir, tenéis que hacer, pero un momento, cuando yo digo tenéis que hacer, yo tengo que hacer. Si yo predico y no practico, ¿qué tipo de pastor es ese? ¿Esto lo hizo el gran pastor de las ovejas, Cristo? Para nada. Cristo jamás dijo una cosa que no cumplía él mismo. Por lo tanto, tenemos nosotros un gran patrón como pastor. Pero ese pensamiento de que el carácter del pastor debe conformar a lo que manda Dios en su palabra. Ahora hay un gran problema. ¿Sabéis lo que es, no? Dios ha hecho a los pastores del mismo material que ha hecho a todos los demás cristianos. Qué pena, ¿no? Que cuando Dios me creó a mí, me creó igual que los demás. O sea, ¿tenéis luchas? ¿Tenéis dificultades? Pues yo también. ¿Sois vosotros perfectos? Yo tampoco. Ay, sería precioso, ¿no? Que si Dios hubiera hecho los pastores perfectos y así nosotros podríamos de verdad ponernos fuertes y decir, hombre, no es tan difícil, haced lo que hago yo. Pero hay que tener cuidado, yo no soy perfecto. Por lo tanto, ¿cómo tengo yo esperanza de ser irreprensible? Pues la única contestación es, confieso mi pecado y pido perdón. Que Dios me perdone y también, si peco contra los hermanos, que los hermanos me perdonen. Ese pensamiento ya cambia la situación, ¿verdad? Porque yo soy pecador. Yo sí que cometo errores. Y alguien podría venir y decir, pero tú has dicho, tú me ofendiste. Pero si yo primero voy a decir, oye, mira, yo te dije algo que no tendría que haberte dicho,
perdóname por favor. Claro, en el momento que yo pido perdón, ¿cómo me lo vas a echar en cara? Suponiendo que por lo menos me perdonas. Es que ese pensamiento no es un pensamiento del pastor es perfecto o el diácono es perfecto. El pensamiento es que están poniendo un ejemplo de intentar vivir conforme a la palabra de Dios y cuando no, de intentar arreglar los problemas. Esta mañana hablando del pacto de iglesia, que por cierto, si queréis volver a leer el pacto, ahí está en la pared. Este es el compromiso que entramos nosotros como hermanos para decir, así queremos vivir y queremos que la iglesia sea un contexto en que animamos el uno al otro a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero gran parte de ese pacto en el centro está el pensamiento de tratar con los problemas. Estamos en una sociedad que no sabe tratar muy bien los problemas. Tratamos los problemas de la siguiente manera. Decimos, bueno, ignóralo, déjalo, simplemente vete por otro camino. Tenemos que arreglar problemas en la iglesia. Somos un cuerpo y va a haber problemas, va a haber roce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a pedir perdón. Empezar a decir a una persona, oye, perdón, ¿sabes que me ha ofendido lo que me dijiste la semana pasada? Es un poco difícil hacer eso. Es un poco incómodo. Pero si hacemos esto, lo que empieza a crear son lazos entre la iglesia. Y ese es el pensamiento que está en esta palabra. Irreprensibles. El pastor, los pastores y los diáconos deberían estar tratando como los problemas de tal forma que ponen un ejemplo para el resto de la congregación. Y toda la congregación deberíamos poder vivir de una manera irreprensible al final. El versículo 3 habla de ser amable y apacible. Ese pensamiento es importante. Luego después veremos el contexto de este contraste del otro lado de amable, apacible. Pero sencillamente lo dejo allí. Una persona que realmente con quien se puede tener una relación. En tercer lugar, empezando específicamente con los diáconos, habla de la honestidad. No es que solo aparece con los diáconos, porque también lo vemos que el pastor debería llevar su familia con honestidad. Pero ese pensamiento de honestidad es el pensamiento de dignidad. Cierta dignidad merece el oficio de pastor o el oficio de diácono. Esa dignidad que no causa vergüenza para la persona decir, ¿y quién es tu pastor? Bueno, mejor no hablemos de ese tema. Una dignidad de realmente una persona que su vida compagina con lo que realmente manda la palabra de Dios. Y he puesto del versículo 11 estas dos palabras que vienen en el contexto de las mujeres, que una vez más entiendo que son las mujeres de los diáconos, que deberían ser también honestas o dignas, esa palabra, la misma palabra, pero luego habla de sobrias, una palabra que habíamos visto antes en el contexto. Sobrio, hablaba del pastor también, y fieles en todo. Esos son conceptos importantes. Ahora veis en la hoja, si estáis haciendo apuntes, yo puse sencillamente su carácter y puse un espacio. Y si no sabes qué poner en ese espacio, no has puesto nada todavía, yo recomiendo que pongas irreprensible, porque es una palabra que realmente resume toda esa discusión. Y lo dice tanto del pastor como del diácono, y por ende creo que nos llega a todos los cristianos que nuestra meta siempre es vivir irreprensibles, que nada, ninguna acusación nos pega, porque o estamos haciendo lo correcto o estamos pidiendo perdón cuando hemos pecado contra un hermano. En segundo lugar, hablamos de su familia. Y eso me llama la atención porque también en nuestra cultura en estos momentos parece ser que realmente la familia de un líder no es un tema importante. No es un tema importante. De hecho, yo creo que si hace un año hubiéramos preguntado sobre la familia del presidente de nuestro país,
Yo no podría haber dicho el nombre de su esposa, ni si tiene hijos o hijas, ni nada sobre su familia, porque él es el presidente y su familia no importa. Bueno, tristemente creo que todos ya conocemos el nombre del presidente actual. En fin. Pero la Biblia, desde ese punto de vista, mira el tema del pastor, de los diáconos, y va directamente, después de hablar de su carácter, va directamente a su familia. Su familia es importante. ¿Qué dice sobre su familia? Dice que primeramente es el marido de una sola mujer. Bien, algunos dicen que en Éfeso había práctica de que un hombre podría tener varias esposas. Y así, por lo tanto, tenemos esa cláusula que dice que el pastor no debería tener varias esposas. Y yo creo que por lo menos es correcto. Yo jamás he conocido un pastor con varias esposas. Sé que en culturas donde se practica todavía la poligamia, que es un tema importante, y cuando un hombre se convierte y un hombre dice, yo creo que Dios me ha llamado a ser pastor, los misioneros han tenido que luchar con ese tema. ¿Qué hacemos con sus 3 esposas? ¿A quién deja y a quién se queda? ¿Y es elección personal? O otro entra en esa elección para hacer el pito, pito, golgorito. Bueno, el caso es que yo creo que es parte de la verdad, pero yo creo que no es el tema principal que Pablo tenía en mente. Más bien lo que creo que Pablo tenía en mente es que el pastor debería estar viviendo, haciendo el papel bíblico del esposo. Por supuesto, a la que es su esposa, a una sola mujer. Pero enfatizar ese papel de esposo. ¿Cuál es el papel de esposo? Pues Pablo en Efesios lo pone sencillamente en términos de la relación de Cristo y su iglesia. ¿Cómo debe ser el esposo de una sola esposa? Debe ser como Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de purificarla, de santificarla. Oye, hombres, Dios está llamando al pastor, a los pastores y los diáconos a ser esposos como Él manda. Pero una vez más, no es para que el resto digáis, uff, menos mal que no soy pastor o diácono. Es para que los demás digáis, eso es lo que Dios me pide a mí también. Yo debo ser el esposo que Dios me ha llamado a ser. No solamente habla de este esposo que es sobrio, prudente y decoroso, 3 palabras que son interesantes. Sobrio tiene que ver con la seriedad, sí que también podría tener que ver con una mente clara que no está llevada por el alcohol, pero parece ser que la palabra tiene más ese concepto de coherente, una mente clara. Prudente, que es interesante porque habla de una persona que piensa bien, que piensa correctamente, no se desvía detrás de cualquier cosa. Y finalmente, decoroso, que curiosamente vimos esta misma palabra en el capítulo 2 hablando de la ropa en la iglesia. Y se traduce ahí modestia. Pero aquí yo creo que en ese contexto no está hablando de la modestia en sí, sino más bien parece ser que aquí tiene que ver con una presentación agradable. Hay que tener cuidado a veces de cómo llevamos esta relación entre esposo y esposa. A veces está de moda hacer estos chistes de, sí, mi esposa me pega, sí, que mi esposo es más tonto que una piedra. Llegamos a esas cosas y cierta, bueno, se entiende que son chistes, pero hay que tener cuidado porque los chistes muchas veces esconden una verdad detrás. A lo mejor son 80% chiste y qué del 20%. Hay que tener cuidado. El pensamiento de que debe ser el esposo, el marido de una sola mujer, debe ejercer como marido y debe hacerlo de una manera que es decorosa,
realmente da gusto ver. Así es el llamamiento, una vez más. ¿Por qué? Para ser un patrón y un ejemplo al resto de la congregación. Y luego no solamente habla de la relación de esposo-esposa, sino también padre-hijo. Gobernar su casa. Gobernar su casa lo tenemos tanto en los versículos 4 y 5, y allí nos dice, si un pastor no puede llevar su casa bien, ¿cómo pretende llevar la iglesia? Oye, si su casa es un desastre, ¿cómo esperamos que en la iglesia realmente lleve las cosas del Señor como Dios manda? Y aquí tenemos un pensamiento de poner orden en tu casa para poder tener orden en la iglesia. Ese pensamiento, os dije que me llama la atención mucho porque la familia tiene tanta importancia delante de Dios que cuando habla de lo que son los líderes en la iglesia, de los que son ejemplo para la iglesia, en segundo lugar pone la familia y dice, la familia es sumamente importante. Bueno, voy a volver a ese pensamiento al final. Y luego después tenemos pensamientos sobre su ministerio. Nos dice que el pastor debe ser hospedador. Ese pensamiento de que el pastor no es una figura así separada, misteriosa, una persona con quien nadie puede hablar, aparece, predica un sermón y desaparece y nadie puede hablar con él. Ese no es el pensamiento. El pastor más bien es una persona que abre su casa, es una persona que la gente siente una conexión. Recuerdo hablar con un pastor, bueno, yo sí que hablé con ese pastor, aunque no sabía que era pastor, porque se presentó, estaba en una tienda y no me dijo que había sido pastor en el pasado. Luego después otro hablándome, dice, sí, este era el pastor. Y me dijeron un dato que me parecía increíble. Era pastor de una iglesia durante 7 años y después de 7 años ningún miembro de la iglesia jamás había estado en su casa ni una vez. Me quedé, digo, o sea, 7 años en una iglesia y ni una sola persona de la congregación había pasado por la puerta de tu casa. Ahora, yo no sé lo que hay detrás de ese dato. Quizás no es verdad. Quizás había 1 o 2 personas que sí que venían a su casa, no lo sé. Pero me llama la atención el pensamiento, la desconexión entre el pastor y la iglesia. Aquí entiendo que realmente no hay tal desconexión. Más bien, la casa y la familia del pastor realmente es parte de su ministerio. Y eso es complicado, tengo que decir la verdad. Os digo que queremos nosotros ejercer el ministerio de esta manera. Pero a veces es complicado, porque a veces esa conexión con las personas puede fomentar un poco de, pues somos amigos. Y quiero tener amistad, pero a la vez no quiero que la amistad se interponga con lo que es el ministerio. Quiero ser de ánimo y bendición y ayuda a los hermanos y no sencillamente un colega que me dices tú a mí, que si somos colegas, pero de alguna manera así lo ha estipulado Dios. De alguna manera tenemos una relación, un roce que es conocernos, pero Dios nos ha llamado a ser ministros y ayudar a la congregación. El número 2 dice en el versículo 2 que debe ser apto para enseñar. Curiosamente, en todo este pasaje es la única frase que hace referencia a lo que es, desde nuestra perspectiva, el ministerio principal del pastor, su enseñanza. Tiene que levantarse a predicar la palabra. Una pequeña frase, apto para enseñar, realmente es una palabra en griego que está en medio de todo este pasaje. La enseñanza del pastor es sumamente importante, pero tengo que admitir una cosa aquí. Yo sé que no tenéis mis sermones memorizados. ¿Sabéis cómo lo sé? Porque ni yo tengo los sermones memorizados. No hay nada peor para mí que llegar a un pasaje y estar leyendo y decir, uff,
No recuerdo bien lo que significa este pasaje, pero recuerdo que he predicado sobre este pasaje. Voy atrás, miro mis apuntes de mis sermones y leo mis apuntes y digo, muy bien, muy bien. ¿Cómo es posible que no me acuerdo? Pues, una vez más, no soy perfecto. Yo sé que vosotros no tenéis los sermones memorizados. Es importante que haya buena enseñanza en la iglesia, sí, sumamente importante. Pero si tuviéramos que elegir entre carácter y sermones perfectos, tengo la sensación de que aquí Pablo dice, carácter es sumamente importante. Oye, yo y sé que Jeremy también queremos hacer un esfuerzo muy grande en predicar la palabra de Dios de la mejor manera posible. Queremos predicar bien la palabra claramente y de una manera que se puede entender y comprender. Pero no solamente somos predicadores profesionales, tenemos que vivir el mensaje que predicamos y eso incluso me parece tan importante que Pablo deja el tema de la enseñanza hasta aquí, el ministerio también. Versículo 2 lo menciona una vez. El versículo 7 habla del buen testimonio y el versículo 9 curiosamente habla de los diáconos que guardan el misterio de la fe. Ese pensamiento de que los diáconos en su servicio no llegan a sencillamente ser profesionales. ¿Hay que ayudar a una persona? Bien, nosotros tenemos un formulario para la persona, vamos ahí, rellena esto, fírmalo, bien, aquí está el dinero, muy bien, hasta luego, he cumplido con mi deber. Eso no es así. Guardar el misterio de la fe significa que mantener ese aspecto personal de ayudar y servir como estamos sirviendo al Señor realmente. Así que tenemos ese pensamiento del ministerio que es muy importante. Pero lo que noto, y la parte que he saltado en todo esto, no sé si os habéis dado cuenta por dónde he saltado. He saltado una serie de frases que vienen en negativo, porque quiero hablar de las advertencias de estos dos oficios. Y hay, en medio de todo lo positivo, tiene que ser así, tiene que hacer así, su familia debe ser así. En medio de todo esto, Pablo empieza a meter esas palabras, que no sea esto, que no haga lo otro, y entiendo que estos son advertencias, peligros que entran. Lo primero que encuentro, bueno, realmente voy a basarme en el versículo 7 del pasaje. El versículo 7 es interesante porque menciona al diablo y dice lo siguiente. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pensamiento es que Satanás quisiera tender una trampa, un lazo, algo que uno pasando sin darse cuenta pisa y le atrapa. Y esa trampa, ¿qué es? Es perder su testimonio, caer en descrédito, tener un momento en que el mundo entero le mire y dice, ¿este es pastor? Si este es pastor, yo no quiero saber nada de esa iglesia. Tristemente ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia. Es la excusa perfecta y Satanás lo sabe. Satanás sabe que si tropieza al pastor de una manera pública, ya tiene la batalla ganada para miles, que van a decir, ¿para qué vamos a escuchar a estos cristianos si es que mira el desastre que es el pastor? Cuidado con esto. Y bajo ese punto, fíjate, pongo esas palabras sobre el vino, que Pablo dirige primeramente al pastor y después al diácono. Cuidado con el vino. Las palabras son diferentes. La palabra para el pastor dice que no sea una persona realmente que... La palabra literalmente es como al lado del vino. O sea, él está arrimado al vino. Entiendo que el vino es una bebida que es parte de este mundo que Dios ha creado.
Ahora, podemos preguntarnos si antes de Noé, antes del diluvio, hubiera vino, y porque la primera vez que vemos el vino en la Biblia es con Noé y es realmente una situación vergonzosa en que Noé se emborracha y se desnuda delante de sus hijos. Pero tal como ha expresado Jeremy la semana pasada en la sesión a las 10, entendemos que el vino puede tener un uso que es legítimo para un creyente, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que entender que hay peligros en el vino. Hay que entenderlo y de tal manera aquí habla con el pastor y dice, cuidado, ojo, no te arrimes mucho al vino. ¿Por qué? Porque puedes caer en descrédito. A mí el mero pensamiento de beber algo que me empieza a soltar la lengua, sí, es que yo la tengo suelta toda, o sea, ya, no me hace falta soltarla más. Si me suelta la lengua y empieza a decir cosas que no son apropiadas de un pastor, que no, yo no quiero ir en esa dirección. Nos llama la atención que al final de esta carta Pablo tiene que decirle a Timoteo, toma un poco de vino. ¿Por qué le tiene que mandar que tome un poco de vino por causa de su estómago? Aparentemente Timoteo no bebía vino. ¿Significa que ningún cristiano puede beber vino? No significa eso. Pero desde luego yo creo que la Biblia dice que el pastor no debería estar así dado al vino. Cuando habla con los diáconos, es curioso que menciona no dado a mucho vino. O sea, parece que aquí tenemos una diferencia, pero todavía con la seriedad de decir, cuidado, estamos hablando de una sustancia que tiene su peligro para uno que está en el ministerio. Y esto lo quiero extender también más allá a cada cristiano. ¿Significa que no puedes tomar vino? No, pero significa que deberías tener cuidado con ese mundo y mucho, y mucho. Podemos perder nuestro testimonio muy rápidamente cuando nosotros ignoramos el peligro que existe en una sustancia que es capaz de desviar el control de nuestros sentidos, nuestras palabras, nuestras acciones. En segundo lugar, comento sencillamente cualquier actividad que podría causar mal testimonio. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro testimonio. Tanto yo que soy pastor, como diácono, como cualquier cristiano. Hace unos años, bueno, eso de poner un pez en tu coche, no sé cuántos tenéis peces en el coche. El pez es un símbolo muy bonito, es un símbolo antiguo de los cristianos. Si no entendéis, si no sabéis el significado del pez, os lo explicaré después. Pero puse un pez en mi coche. Compramos un coche nuevo y me fui y me compré un pez y me puse mi pececito. Y luego estaba conduciendo y vino uno, ¡shum! Y yo estaba tan enfadado con este que estaba a punto y llevo un pez en el coche. Voy a calmarme porque quiero tener cuidado, porque al final, igual la gente no tiene ni idea de lo que significa, pero como alguien sepa lo que significa, y yo estoy ahí conduciendo como un loco, ahí entrando y saliendo y pitando y amenazando, ¿qué testimonio estoy dando? Hay que tener cuidado, que nosotros tengamos un testimonio que es correcto. En segundo lugar, el orgullo. Pongo aquí eso de no ser pendenciero. No sé si esta palabra es una palabra común para vosotros, pero la palabra significa una persona que está siempre listo de pelear. Conocemos a personas así, ¿no? Cualquier palabra que tú dices, ¡que no es así! Hombre, que estás viendo un partido, lo que ha hecho está mal. ¿Cómo? ¿Cómo que está mal? Y cualquier tema vale para una pelea. Conocemos a personas así, pero aquí nos dice que el que lleva el ministerio no debe ser este tipo de persona. ¿Qué hay detrás de esto? Pues yo creo que sencillamente hay orgullo. Mi opinión siempre es la correcta y cualquier otra opinión automáticamente es la incorrecta. Y así yo estoy siempre listo para pelear por lo mío y así desacreditar lo tuyo.
No debe ser así en el ministerio. Ese orgullo que lleva a la confrontación y pelea, realmente no es lo que Dios quiere en su iglesia. Hay personas, su ministerio entero es un ministerio de peleas. Todo lo que predican es criticar a este, criticar al otro, pelearse con este. Y eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Hay que tener ese orgullo y bajarlo. Ahora, tenemos que estar dispuestos a pelear por lo que Dios dice, eso sí. Pero cuidado con ese orgullo. Y no solo eso, sino que habla de un neófito. Interesante palabra, en el versículo 6, ese neófito, el versículo 6 dice, no un neófito, eso es un nuevo creyente, uno que acaba de conocer al Señor, uno que Cristo le ha salvado, está llena de emoción y quiere ser pastor. ¡Wow! Vamos a ponerle, porque mira la emoción, mira la energía, ¡qué bien! Y le ponen y enseguida es un líder en la iglesia. Pablo dice, no un neófito, y lo que dice a continuación es importante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entiendo aquí que no es que el diablo está condenando a ese neófito en el ministerio. Entiendo que realmente ese pastor joven, ese pastor nuevo en el Señor, realmente cae en la misma trampa en que cayó Satanás. ¿Cuál fue la caída de Satanás? ¿Seré yo como Dios? Es la misma tentación que usó con Eva. Si comes de ese fruto, tú podrás ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Satanás no ha terminado con esa trampa, sigue intentando. Por lo tanto, es importante que haya tiempo, crecimiento espiritual, no que un jovencito de repente es el gran pastor y envanecido por el orgullo empieza a pecar de la misma forma que pecó Satanás. El amor al dinero. Pablo volverá a ese tema porque se ve que estos falsos maestros también tenían ese problema. Se puede vivir por el Evangelio, pero cuidado, una persona que desea tener un avión privado, tener coches de lujo, vivir en una casa de millones y millones, esa persona que tiene aspiraciones así está en peligro. Cuidado, cuidado. El amor al dinero es raíz de todos los males. No dice que que el dinero es raíz de los males. Es el amor al dinero. Entonces, por lo tanto, cuidado. Un pastor debería guardarse de lo que es la avaricia. Y no solo el pastor, sino también los diáconos. Aquí, una vez más, lo mismo para los dos grupos. Hay que tener cuidado que no está esa avaricia, que aprendamos a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado ahora. Y sabes qué, mañana a lo mejor el Señor nos da más. Perfecto, pero hoy aprendemos a aceptar del Señor lo que el Señor tiene para nosotros. Y finalmente, el peligro del hablar. Noto que esa parte entra específicamente con los diáconos y sus esposas. La palabra sin doblez significa que básicamente hablas de dos maneras diferentes. En un momento, en un contexto, hablas de una manera y en otro contexto hablas de otra manera. Yo entiendo aquí que quizás es decir a las personas lo que quieren escuchar. Ir a una persona para ayudarle y hablarle de una manera, pero ir a otra persona, que otra persona tiene otras necesidades y hablarle de otra manera. Cuidado, no deberíamos ser personas de doble cara. Dice Santiago, el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, es importante no caer en esta trampa de la doblez. Y luego, en cuanto a las esposas de los diáconos, habla del peligro de calumniar. No hace falta explicar más porque entendemos esto. Y por cierto, aunque aparezca en el texto aquí, en el contexto específico de las mujeres, de los diáconos, en ningún momento eso es un pecado peculiar y reservado para las mujeres. Es un pecado que también los hombres podemos cometer.
Pero tenemos que tener cuidado. Cuidado con ese sacar información por aquí, compartir información por ahí. Te voy a contar algo, pero me tiene que prometer no decírselo a nadie. Que eso es código, eso es en otras palabras, es cuenta esto a todo el mundo que conoces. No. Cuidado con las palabras, con el hablar. El hablar es un peligro enorme. Ya hemos visto en esta mañana, ¿qué hacemos? Si es que hemos visto a un hermano que estaba haciendo algo que no debe hacer, ¿qué hacemos? Directamente al Facebook. No, eso no fue lo que dijo el texto, ¿no? ¿Qué hacemos? Sin decírselo a nadie. A nadie. Vas directamente a la persona y dices, mira, ¿podría ser que yo te viera haciendo esto? Y a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor no es verdad. Y si es verdad, damos oportunidad a que la persona nos diga, bueno, igual no has entendido lo que estaba pasando, realmente no, déjame contarte el resto de la historia. Ah, eso sí que cambia. A veces cambia la historia cuando tenemos más detalle, ¿no? Y si esa persona dice, pues no importa, sí, yo hago esto y qué, pues entonces dice, vale, tú vas y te llevas contigo testigos, porque si esta persona realmente puede pecar y no le importa nada, realmente está mostrando que hay algo que falla espiritualmente. Esa persona no es un cristiano de verdad. Así que en la iglesia vamos a tratarle como realmente lo que es, una persona que necesita a Cristo. No un hermano, sino una persona que realmente queremos que venga a Cristo para conocer ese poder transformador de Cristo en la vida. Porque un cristiano de verdad, cuando nos enteramos de que estamos pecando, nuestro pensamiento es, quiero parar, no quiero ser de ofensa, de tropiezo a los demás. Bueno, quiero terminar hoy con las siguientes observaciones. Por supuesto, este pasaje nos permite hacer un contraste entre los falsos maestros, los cuales vimos al principio del libro, y los que son pastores y diáconos de verdad. Debe haber una diferencia. Y hemos visto aquí cómo deben ser los pastores. Notamos, ya que había mujeres que estaban poniéndose en posiciones de autoridad en la iglesia, aquí el Señor no rebaja los requisitos para los hombres para que sea más fácil que los hombres entren. No, dice, es difícil, hombres. Ese ministerio es una cosa difícil, pero es una cosa buena. Y Dios sigue llamando a personas al ministerio. Entonces, noto que Dios llama a sus siervos a servir de verdad. Pero continuando, ese pasaje resalta la importancia del carácter del creyente y del testimonio del creyente. Si el pastor tiene que ser irreprensible, entonces, ¿es ejemplo para quién? Todos debemos buscar ser irreprensibles. Entonces, quiero preguntar, ¿estáis tratando con el pecado en vuestra vida? Hago esta pregunta porque esa pregunta es buenísima, es muy, muy importante. Porque no es cuestión de que si tienes o no tienes pecado, todos somos pecadores. Pregunto, ¿estás tratando con el pecado en tu vida? ¿O estás de alguna manera barriendo debajo de la alfombra y esperando que allí no lo va a ver nadie? Estás mirando en la otra dirección para decir, ¡ah! No importa. No, estás tratando con el pecado. Todos deberíamos estar tratando con el pecado. Oye, ¿has ofendido a una persona? Levántate, vete a la persona y dile, te he ofendido, perdóname, estuve mal en lo que hice. Confiesa tu pecado. Confiésalo a Dios, confiésalo a la persona que has ofendida. ¿Estás perdonando a las personas que vienen arrepentidas por el pecado? Eso es tan básico, pero es primordial. Si no tenemos esto, la iglesia no... O sea,
con un poco de suerte, entrarán personas nuevas conforme van saliendo las personas quemadas y antiguas. Nosotros no queremos esto. Lo que queremos es que un cuerpo que crece unido, un cuerpo donde trabajamos y hacemos vida de una manera conjunta. Ese pacto de iglesia es sumamente importante, porque dice, yo quiero que alguien me llame la atención cuando no vivo conforme a la palabra de Dios. Me comprometo delante de Dios de tal forma que me abro. Si me ves haciendo algo que no es bíblico, habla conmigo, por favor. Yo no quiero continuar de esta manera. Y ese pasaje me recuerda ese pensamiento. Pero quiero terminar con ese último punto. Este pasaje resalta la importancia de la familia dentro de la voluntad de Dios. La familia es tan importante. Me es imposible enfatizar demasiado el tema de la familia. Ahí es donde empieza Dios. Dios, su primera creación es una familia. La familia ha estado con el ser humano desde Edén hasta el día de hoy. Y tristemente la familia está bajo el ataque del que es el enemigo de Dios. El divorcio, el siguiente paso, ni matrimonio. Hombre, primeramente rompemos los matrimonios y en segundo lugar decimos, ni nos molestamos con el matrimonio, ni hay matrimonio. Y ya tenemos una situación en que ya los políticos nos están hablando de que nuestros hijos pertenecen al Estado. El Estado es el que tiene la responsabilidad de criar a nuestros hijos y ya nos vemos la familia completamente destrozada delante de nuestros ojos. Dios dice la familia es importante. Es importante que el pastor y los diáconos tengan una familia en regla. ¿Una familia perfecta? No, porque no hay tal cosa. Pero una familia donde se está tratando con los asuntos. Y si los pastores y los diáconos han de cuidar y proteger su familia, es una vez más para ser un ejemplo a los demás hermanos. Y os quiero animar en cuanto a la familia. ¿Cómo va esta relación esposo-esposa? ¿Cómo va? Porque es importante para Dios. Eso no es un tema personal, no, es un tema sumamente importante para Dios. Dios quiere que se trate los problemas en pareja para poder crecer y unirnos más y más. Tal como Cristo está unido a la iglesia, nosotros deberíamos en la familia tener esa misma unión. ¿Y cómo está el tema padres, hijos? ¿Cómo estamos? Hay peleas, hay luchas. Ese es el tema que Dios dice, quiero también en casa que haya orden en la casa. Así que este mensaje, como dije al principio, al final no era un tema para una reunión privada con Jeremy y con Natán. Es un tema público para tratar con todos. Primeramente, nosotros somos responsables ante vosotros para vivir como hemos visto aquí, pero también nuestro deseo es que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios sean un ejemplo para vosotros, para que vosotros también estéis andando como es digno de nuestro Señor. Padre Santo, obra en nosotros, por favor. Queremos que esta iglesia sea un sitio donde realmente se vean vidas de personas que viven irreprensiblemente, intentando andar en tus caminos, pidiendo perdón, buscando perdonar, y que nuestras familias también representen estas verdades espirituales, que se conforme a tus propósitos, para que obres en nosotros, que seamos una luz para cada persona que viene aquí, un testimonio para edificación mutua aquí, pero también que salgamos de ese sitio para ser un testimonio para el mundo. Pedimos esto, Padre, para que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.